Señoras y señores, muy buenos días. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Así se pronunciaba Leonardo da Vinci, con un planteamiento que ha sido, es y será certero para toda la vida. Y yo me atrevería a agregar que el agua es vida, es parte integral de todos los seres humanos y de nuestro desarrollo. Estas dos premisas bien han sido el fundamento para que la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña nos haya convocado en esta mañana a la realización y la participación de este importante foro internacional que lleva por título Ríos contaminados y cambio climático. Estando aquí en este espléndido escenario, y dicho sea de paso de mi parte, feliz de volver a estar en mi Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. En este escenario debemos nosotros empoderarnos. Una muestra maravillosa es contar con la presencia y la compañía de todos ustedes. Empoderarnos, porque hablamos de un problema inaplazable. Y regularmente los seres humanos, cuando hablamos de problemas, los vemos muy lejanos y entendemos que nunca nos van a tocar. El problema de la contaminación de los ríos y del cambio climático nos atañe a todos. Estamos hablando de agua, que es vida. Necesitamos empoderarnos, necesitamos dar un paso al frente y con el empoderamiento saber que sí podemos hacer y mucho en beneficio de nuestro presente y del futuro que debemos garantizar a todos nuestros hijos. Y me encanta este foro porque se trata de abordar soluciones y de poner en práctica estas ejecuciones. Así hoy día contaremos con la participación y la disertación de importantísimos invitados a quienes les damos la bienvenida, sobre todo a los invitados extranjeros que nos visitan, deseando que se la pasen muy bien y que disfruten mucho su estadía, igual a los nacionales. Y sepan ustedes que este evento de hoy está sentando la base y está sentando el precedente para que en el día de mañana se desarrolle la Mesa Integradora de Agua. Esto será el producto de una sinergia entre la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña y la institución de Nature Conservancy, justamente sentando esta mesa integradora del agua, como su nombre muy bien lo dice, integrando todos los sectores, sector público, sector privado, las ONGs, la comunidad en sentido general, se pueda crear por primera vez en la República Dominicana, y este es un logro de la Fundación, el Fondo de Agua Santo Domingo. Yo creo que es un gran logro y es una muestra de que hoy día nos reunimos aquí y todas las actividades que se realizan en la Fundación quieren dejar resultados y quieren dejar una importante ejecución en beneficio no solo de nuestra comunidad, sino de todo el país. Gracias por estar aquí. En todos y cada uno de ustedes vemos a dominicanos y dominicanas responsables, empoderadas y conscientes de que los problemas que tenemos en nuestro país nos corresponden a todos y cada uno de nosotros el solucionarlos. Bienvenidos todos formalmente, que sea una jornada sumamente provechosa. Es el momento de que escuchemos las palabras y de que recibamos en nuestro escenario a quien es presidente de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña y además es el presidente del Consejo de Dirección de esta mi querida universidad. Señoras, señores, con nosotros el señor Eugenio Garrido Sabiñón. Muy buenos días. El planeta y la humanidad están en peligro de extinción. Esta hermosa comunidad que habita nuestra madre tierra está en peligro debido a la crisis climática. Por eso, uno de los temas que se le está dando mayor importancia en la opinión internacional es si aún estamos o no
a tiempo de revertir los efectos que nuestras emisiones de gases están causando en el clima. El planeta, desde sus inicios, nunca ha dejado de mutar, desde las más frías eras glaciales hasta las etapas más templadas. Sin embargo, estos cambios eran tan lentos que no nos dábamos cuenta. La Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña, identificada con la conservación del medio ambiente, procura cumplir una función clara de liderazgo en la creación de conciencia ambiental a través de la educación. El mundo actual nos muestra un profundo desequilibrio entre un avance inmenso del conocimiento científico y tecnológico y un inmenso retroceso humanitario y ético con un alarmante deterioro del medio ambiente. Es imperativo organizar un planeta más equilibrado y justo. Una reorientación de nuestras relaciones desde el convencimiento de que pertenecemos a un medio común, no de uso exclusivo, y que por tanto a todos nos pertenece. Se necesitan nuevas formas de relación que nos ayuden a cambiar no solo la conciencia, sino también nuestro estilo de vida, consumo y desarrollo. Nuestro evento benéfico anual apuntala nuestro compromiso de generar un cambio de conciencia. En el 2011 presentamos a Gunther Pauli y la economía azul, quien expuso que las tecnologías disponibles en la naturaleza son el camino para llegar a una economía sostenible. El pasado año contamos con la presencia de Paolo Lugari y las gaviotas, una comunidad autosostenible, un ecosistema donde la naturaleza se fortifica, no solo se conserva. En esta ocasión analizaremos un tema de envergadura mundial, considerado por muchos científicos como los principales problemas del siglo XXI, que nos exige prácticamente acciones inmediatas. Ríos contaminados y cambio climático, realidad y alternativas para un problema inaplazable, es nuestro tema de hoy. Tema por el cual nos honra con su presencia esta mañana los señores Walter Reinhardt, Andrea Nardini, Fernando Vázquez, Paolo Pietri y Eleuterio Martínez, expertos en temas de agua, recuperación de ríos, a quienes agradecemos la oportunidad de enriquecernos con sus experiencias en este tema que nos compromete. Nos toca mirar a la República Dominicana como país insular, expuesta a sufrir los efectos previstos del cambio climático, una verdad indiscutible de nuestro presente, que pone en riesgo la viabilidad de nuestro desarrollo y la supervivencia misma. Es urgente mirar la contaminación de nuestros ríos como tema de carácter nacional que debe de considerarse prioritario. Permítame finalmente leer estas frases de la Carta de la Tierra. Abro comillas, que el nuestro sea un tiempo que se recuerde para el despertar de una nueva reverencia ante la vida. Por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento de la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Eugenio Garrido Sabiñón por las palabras que acaba de compartir con nosotros. La disminución del caudal de agua y la contaminación, sin ánimo de ser sensacionalista ni de asustarnos, son definitivamente devastadoras. Es justamente el tema que viene a compartir con nosotros don Eleuterio Martínez, la situación de los ríos en la República Dominicana. Un gran placer y un gran honor contar con la participación en este foro internacional de don Eleuterio Martínez. Su tema, la situación de los ríos en la República Dominicana. Muy buenos días. El recurso agua en la República Dominicana amerita una atención especial, porque nosotros somos una isla. Al ser una isla, todas nuestras fuentes de agua se originan y van al mar dentro del territorio dominicano, salvo el caso
del río Artibonito, que es el más grande de la isla. El río Artibonito, que tiene 9.000 y tantos kilómetros cuadrados, exactamente del tamaño de Puerto Rico, la cuenca más grande, ¿no? Cuya cabecera está en República Dominicana, que es la fuente de agua fundamental que tiene Haití, que alimenta la única presa de importancia que tiene Haití, que es el lago Peligre, donde los ríos Neñita, Mesomingo, Río Limpio, Boca, Tocino, Yacahueque, Yabonito, Catana Matías, las Macasías, los Caños, se juntan en las dos bocas y luego van a alimentar la presa de Peligre, que es la que le da vida a Haití. El agua fue el elemento primario de la naturaleza que creó las condiciones iniciales para el surgimiento de la vida del planeta. El agua es la esencia de la vida. El padre de la ecología, un señor que se llamó Ernest Henry Haeckel, que realmente era un embriólogo, sustentaba una tesis que decía que la filogenia, es decir, la descendencia, la filogenia recapitula la ontogenia. Sencillo. Nuestros hijos reproducen lo que fueron sus padres. Una pequeña reflexión sobre la vida humana y el agua en la naturaleza. La diagénesis. La Tierra tardó unos 15 y tantos millardos de años para crear las condiciones para que la vida fuese posible en nuestro planeta. Esos 15 millardos de años le permitieron crear las condiciones hídricas, húmedas, como lo quisiéramos llamar, para crear el gran vientre de la naturaleza que acogiera la vida, llegando a cubrir 3/4 partes de la superficie terrestre, para que en su seno, en los océanos, en los mares, surgiera la vida. Si en algo los biólogos y los evolucionistas están de acuerdo, es que la vida se originó en el mar. Y todas las expresiones vivientes que hoy conocemos en tierra vinieron del mar, salieron de allí, surgieron de allí y colonizaron la tierra. Porque el vientre original de la naturaleza fueron los océanos. Sucede que nuestra madre debe reproducir las condiciones originales que creó el planeta para que surgiera la vida. Por orden de alguien, debemos estar 9 meses. 9 meses gestándonos en un océano infinito para cada uno de nosotros. La esencia de la vida. Nuestra madre rompe fuente y venimos a ver la vida. Ese niño que descansa armoniosamente en una hoja al lado de una fuente de agua nos viene a recordar de que el agua es la esencia, es la sangre del planeta y es nuestra propia sangre. El ciclo hidrológico. Si nosotros viéramos el planeta como un ser vivo, nos diéramos cuenta que tiene un sistema de defensa natural igualito al que se nos instaló a nosotros, porque nuestro origen es exactamente el mismo. La Tierra como organismo también se contamina, también merma su vitalidad, también se enferma. Y ella misma tiene que tener los mecanismos, tal como la naturaleza nos dotó a nosotros, para ella recuperar sus fuerzas nuevamente. Y el mecanismo
más idóneo es el que vimos representado en el ciclo hidrológico. La vida es posible en el planeta Tierra porque el agua que está en la superficie, en los mares, que corre por los ríos, que está en los lagos, que cae como agua lluvia y luego se evapora, es para que todo el tiempo el agua esté circulando. Otro dato que ustedes lo comprueban, si no lo leerán. Las corrientes marinas que nosotros creemos que nada más suben y bajan a la profundidad de los mares y que van bordeando y dándole forma a los continentes. Desconocíamos que cuando la corriente marina surge en el fondo de los mares, en un talud continental, sigue la corriente por el aire, no solamente como vapor de agua que se evapora, sino corrientes de aire que hacen los mismos movimientos para complementar los movimientos del mar. Los movimientos del mar son impulsados por la atmósfera y los movimientos de la atmósfera son gobernados por el mar. Ese complejo que teje la vida, el taller donde se teje la vida, es húmedo y es el agua y las corrientes que van y que vienen, las que tejen la vida, de la cual nosotros somos los beneficiarios. De la circulación permanente del agua entre la atmósfera, la tierra y los mares, se derivan todos los procesos vitales de los ecosistemas, ambientes y comunidades biológicas. Nadie queda fuera del ciclo hidrológico, porque el ciclo hidrológico, a todos los que estamos aquí, es que nos garantiza el suministro del agua. Igualito como lo hace como cada planta. Una planta que no puede decir, cojo un cubo de agua y voy al río a buscar abastecerme el agua que necesito para vivir. Pero sí la naturaleza se encargó de que cuando ella necesitara el agua, por la atmósfera estaría circulando toda la cantidad de agua que ella requiera para abastecerse cada vez que así lo necesite. Y así ocurre con todos los animales, con las ciudades y todos los asentamientos humanos. Eso es la naturaleza de la cual nosotros no somos algo aparte, sino parte del engranaje vital que de una u otra forma influye en el comportamiento del sistema hidrológico, o más bien del sistema inmunológico global, que mantiene la salud del planeta, y la salud del planeta la que garantiza la salud nuestra. Pero yo quiero hablarles fundamentalmente del agua de la República Dominicana. ¿Cuál es la cantidad de agua que ingresa al territorio dominicano? ¿Qué cantidad de agua durante el año cae, que ingresa, que llega a la superficie del país? Los cálculos que ha hecho el INDRI, que aparecen en los documentos sobre el Plan Hidrológico Nacional, habla de que a la naturaleza dominicana ingresan alrededor de 73 kilómetros cúbicos de agua. Es una cantidad tan extraordinariamente grande que uno no se lo imagina. 73 kilómetros cúbicos de agua, de los cuales se devuelve la mayor parte, casi un 60% se devuelve por la evaporación. Es decir, toda la lluvia que cae automáticamente, la superficie de las hojas de las plantas, los lagos, los ríos, los arroyos, automáticamente comienzan a devolver la mayor parte del agua que cayó, quedando un balance para escorrentía de unos 26 kilómetros cúbicos, de los cuales todos los ríos caminan 23.5 kilómetros cúbicos, y la napa freática, es decir, el agua que logra infiltrarse y moverse por debajo de la tierra, alrededor de 2.5 kilómetros cúbicos de agua. La columna vertebral de la República Dominicana tiene aproximadamente unos 709 cauces principales, es decir, escorrentías claramente definidas, cursos de agua, ¿no? La cordillera central, la madre de las aguas, donde se originan las principales cuencas del país,
El Artibonito, Yaque del Norte, Río Yuna, Río Yaque del Sur, el Río Nizao y Río Sama. Bueno, Río Sama es la sierra de Yamasá. Pero las aguas que irrigan, que garantizan la vida en este país, viene la cordillera central. La cordillera septentrional es nuestro único sistema montaña nuestro. La cordillera septentrional nace en agua y se va hasta Montecristi y no se sale del territorio dominicano. En la cordillera septentrional tenemos 243 cursos de agua, que allí las fuentes de agua son menores, salvo el río Bajabonico, el río Yásica, el río San Juan, río Baquí, río Boba, río Elechal, el río Nagua, Jagua y Jaya, en Macorís, que son las principales fuentes de agua que vienen de la cordillera septentrional, que ya es autónoma, ya es propia, y tiene sus fuentes de agua y la mayor parte de ellas se van hacia el Atlántico, pero también le bajan una buena parte a Valle del Cibao. En la cordillera oriental que está después de los Haitises, cuando termina la sierra de Yamasá y los Haitises, comienza la cordillera oriental o la sierra del Ceibo. Hay bastantes fuentes de agua por los niveles de precipitación que se dan, que tenemos alrededor de 193 cauces. En la sierra de Bauruco y de Neiva es donde menos ríos tenemos, o menos cursos de agua, alrededor de 160 entre la sierra de Neiva y la sierra de Bauruco. La sierra de Neiva tiene pocos ríos. El principal río de la sierra de Neiva se llama Los Bajos, que vienen en la parte oriental. Después surgen unas cuantas fuentes que van hacia el valle de San Juan, propiamente dicho. El río Caña es el más importante, y luego el río Los Caños, el río Macasías y después el río Los Caños. Y después el Tucheval, que es una fuente de agua que se va al Mirabelé y que se va hacia Haití. En la parte sur, la sierra de Neiva prácticamente no tiene fuentes de agua. Naquivié, Penitente, Barrero, Los Arroyos, Galván, ya son las 2 o 3 fuentes de agua importantes que tiene la Sierra de Neiva. La Sierra de Bauruco no tiene fuentes superficiales de importancia. Son el río La Dama, que le baja a Buberge, que ustedes conocen. Más adelante el río Bermesí, que viene de la zona de Polo, la parte occidental de Polo. Por Barahona, que va al río Palomino y Girán. Después, un poquito, ya sí, en el oriente del Bauruco, que nace el río, justamente Bauruco, más adelante viene el río Nizaíto, que le baja a Paraíso. Más adelante, prácticamente son las últimas fuentes de agua, porque ya todas las otras son subterráneas. Todas las fuentes de agua en la Sierra de Bauruco, prácticamente por mar, casi 20 días subterráneos que llegan al mar. Los haitises, a pesar de que los haitises, usted no conoce fuentes superficiales por su forma kárstica, pero las fuentes subterráneas de agua que llegan a la bahía de Samaná son bastantes. Los haitises tienen aproximadamente unos 147 cursos de agua que se pueden ver, donde el único río de importancia que usted puede ver es el río allá, ¿no? Pero para acá, para la capital, viene bastante. Principalmente, ¿saben qué? Aquí en la Sierra de Yamasá es que nace el principal río nuestro, la cuarta cuenca más importante, que nos ama. Nace en la loma de los Siete Picos, en la loma Rancho de Yagua, que se va hacia el oeste, luego dobla hacia Guanuma, de Guanuma a Yamasá, Yamasá, Monteplata, Vallaguana, hasta venir a la capital. Y mientras que el Isabela, que nace en la misma montaña, viene directo a la capital. El río Isabela camina 38 kilómetros. En la misma montaña nace Los Amas, le recorre 142 kilómetros. Por la fuente enorme que da, pero ahí recoge todas las aguas que vienen de los haitises. Porque ahí viene el Boyá, viene el Yaví, vienen los Comates, Comatillo, Yabacao, y todo viene a vienen a alimentar a Los Amas. Eso es lo que le da vida. Un poquito más adelante, prácticamente sin separación de cuencas, sin separación
¿cómo le llaman esto? Paciente. Divisoria topográfica. Sin divisoria topográfica aparecen Brujuelas, pero Brujuelas se duerme y no llega al mar, ya subterránea va a Boca Chica. Más adelante ya el Iguamo. Entre el Iguamo y el Osama, no creen ustedes que hay un muro que la separe, una montaña, no. 10 metros. 10 metros es prácticamente la separación que hay entre esas dos cuencas. Y por eso cada vez que llueve, el agua se remansa y el enorme plato de agua que se forma, todos los humedales de aquí de Osama, hasta llegar prácticamente al Iguamo. La disponibilidad de agua, según los cálculos que he leído por ahí, dice que tenemos alrededor de 2.676 metros cúbicos por habitante por año. Es una monstruosidad, es una cantidad enorme de agua. O sea, comparando con Estados Unidos y con España, que son dos parámetros válidos, allá lo que tienen son 1.300 metros cúbicos por persona por año. Aquí tenemos 2.600, el doble, exactamente el doble de la cantidad de agua. El gran problema es el uso y el abuso del agua. La contaminación. Muchos sitios, no solamente son los carros, los motores y las cosas que lavan en los ríos. Todo el problema que tú se imaginas, la agricultura que nosotros utilizamos, una agricultura de desperdicio de agua enorme. El dispendio de agua que hacemos en la agricultura, eso es digno de analizar. El agua potable aquí en la capital dominicana, que llega a más de 17 metros cúbicos por segundo, se pierde la mitad. Tenemos que darnos cuenta que si el agua no estuviera circulando, moviéndose en el ciclo hidrológico, no hubiera agricultura, no hubiera asentamientos humanos, no hubiera posibilidades de vida. El problema es la huella ecológica. La huella ecológica se refiere a la fuerza que tiene que hacer la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. Todo el esfuerzo que tiene que hacer la naturaleza para garantizar nuestras necesidades. El gran problema en nosotros se llama deforestación y erosión. Estamos lavando la materia orgánica, el poquito, la película orgánica de la cordillera. Y usted sabe que ese caso de nosotros es grave. Si no, vayan con cáncer para que usted vea cómo se producen las hortalizas. República Dominicana tiene que pensar en el agua, si quiere pensar en el futuro. Muchas gracias. El señor Andrea Nardini nos estará hablando sobre la recuperación fluvial, los problemas de los ríos en general, el por qué tenemos que cuidarlos y qué podemos aprender de los errores pasados con base en su vasta experiencia, especialmente en el río Po en Italia. Los dejo con el señor Andrea Nardini. Buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere qui con voi. Es realmente un gusto, estoy muy feliz de tener esta oportunidad. Se le olvidó decir un detalle muy importante. La razón principal por qué estoy aquí es por amor. Amor a los ríos. Estoy seguro que todos los que trabajan en este tema lo hacen por amor, principalmente. Bueno, los ríos comparten muchos problemas, como estos: inundaciones, contaminación, este es Italia, pero siempre hay algo peor, es México. Hay problemas con el régimen hídrico, el agua, como ven, represas y ríos secos, molinos y canales sin agua, es un conflicto. Y el cambio climático agrega una dimensión más a todo esto. Ven glaciares que se están retirando en el transcurso de 100 años. Va a haber menos agua en el futuro cuando la necesitemos, y más cuando no la necesitemos durante las crecidas. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño detalle sobre las intervenciones que se hacen en los ríos para aprovecharlos. Estos son represas en zona más o menos de montaña, completamente colmatada, o sea, llenada no solo de agua, sino de sedimentos. Y entonces menos sedimentos van hacia abajo. Lo mismo ocurre por causa de las extracciones de áridos, que es una actividad muy lucrativa y se da en todo el mundo, en los cauces. ¿Y qué pasa? Miren este mapa del río 1877,
1954 y hoy ha ido estrechándose y profundizándose porque le faltan sedimentos. Y esta es una de las consecuencias. Este puente originalmente el lecho estaba aquí, hoy está aquí. Significa que en un rato más se va a caer. Y esa es plata perdida. O miren esta, la costa de Italia. Estos son espigones para recrear playa. Y esa es plata que se vuelve. Mucha plata, son euros. Y como ven allá abajo, dice útiles privados y costos públicos, porque los que sacan grava y arena hacen plata, y los que construyen los espigones sacan plata de nosotros, que pagamos impuestos. Otro efecto de este tipo de fenómeno es, ustedes saben que en los ríos, este es un cauce, este es el acuífero, o sea, hay agua también en la tierra, y hay un equilibrio entre los dos. Si el río se incide por causa de esa falta de sedimentos, también el acuífero baja. Y entonces, si antes teníamos agua en estos pozos, hoy ya no la tenemos. Y en zonas costeras ocurre esto, hay un equilibrio entre agua dulce y agua de mar. Y si extraemos mucha agua de acuíferos, baja el nivel un poquito y en la cuna salina entra muchos kilómetros adentro, en la tierra. Y si tenemos pozos, van a ser salinizados. Y vamos a nuestros ecosistemas acuáticos. Miren la diversidad, es un dibujo, obviamente la realidad es mucho más que esto. Pero esto tal vez simplifica. Aquí ven barras fluviales, pozones, correntadas. Aquí ven un brazo muerto, aquí ven un esplayamiento, vegetación húmeda. Y ahora el río se incide y progresivamente hace limpieza de todo eso. Desaparecen las barras, los pozones, los brazos muertos, la vegetación se transforma en vegetación seca. Este es el resultado. Para un fin de desarrollo urbanístico puede ser bueno, y de hecho es lo que se hizo, o agrícola, pero para fines de conservación de la biodiversidad, de la naturaleza, de la riqueza que tiene la naturaleza, estamos perdidos. Pero ahora voy a hablar un poquito del río Po, porque hemos hecho y seguimos haciendo un montón de trabajos para protegernos de las inundaciones, ¿cierto? En todo el mundo. Este es el norte de Italia, esta es la cuenca del río Po, que se ve más grande aquí, el río Po, desembocadura delta. Vamos en este punto aquí, en la ciudad de Ferrara, 1954, gran inundación. Esta es la plaza principal de la ciudad y este podímetro es una columna que mide el nivel máximo alcanzado por inundaciones en la plaza principal. 1700, 1954, hoy está fuera de la columna. O sea, cada vez ha ido creciendo el nivel. Y lo curioso es que este es tiempo y aquí va el largo de río protegido por terraplenes, que uno dice, bueno, si está protegido debería reducir el problema. En cambio, el nivel máximo alcanzado igual ha subido. ¿Por qué? Es una banalidad. Si ustedes tienen aquí una zona que se inunda, esta también un poquito, después construyen terraplenes aquí para proteger, abajo se inunda más, porque recibe un golpe más alto, antes era más suave. Y acompaña este proceso los costos de mantenimiento de la sobreconstrucción y en rojo los daños, es decir, gastamos cada vez más plata. Cuando hay un problema, generalmente pensamos que con una obra lo solucionamos, ¿cierto? Y hacemos un análisis del costo. Pero en este análisis no entra lo suficiente la consideración que una obra, cuando se hace, hay que mantenerla para siempre. Entonces, si hablamos de sostenibilidad, pensamos a infraestructurar algo, significa cargarle impuestos a las generaciones futuras. En el momento que vengan a la vida, tendrán una lista cada vez más larga de costos de mantenimiento de todo lo que hemos construido antes, que sean carreteras, diques, represas, acueductos. Y las obras también fallan. Este es un río grande, poderoso, es un dique de, digamos, represamiento de sedimento, no de agua, para controlar la dinámica fluvial, alto 20 metros. Se quebró y una ola de sedimentos fluyó abajo haciendo un montón de daños. Bueno,
Esta filosofía de la ingeniería que a mí me han enseñado, a todos los ingenieros les enseñan todavía, paradójicamente incrementa el riesgo, el poner en seguridad una zona, porque exporta amenazas a otro lado, induce falsa seguridad. Yo creo estar seguro y entonces ¿qué hago? Construyo más, ya que no voy a tener inundaciones, voy a hacer una casa más linda, más grande, un centro comercial, ¿no es cierto? Y aumento el daño potencial. ¿Qué enfoque? ¿Qué solución estarán pensando? Me estoy proponiendo. Esta es publicidad. Vengan al taller de la tarde y se lo muestro. Pero ahora vamos a abrir un capítulo más bonito. Por suerte todavía quedan ríos bonitos. Esta es Italia todavía, pero la diversidad de los ríos es incontable. Hay ríos bellísimos, como estos. Y las imágenes que vimos anoche de nuestra amiga fotógrafa Miriam, estupendos. Ustedes tienen una isla tan rica en un montón de cosas, también en ríos. Bueno, los ríos son un objeto extremadamente interesante, porque conceptualmente son el cruce entre el plano del desarrollo de la naturaleza y el plano del desarrollo antrópico, son este cruce. Además, los ríos son arquitectos del paisaje. Ellos modelan el paisaje. Son una síntesis del territorio, en el sentido que si ustedes miran al río, entienden qué está pasando en la cuenca, porque todo va arriba, el sistema de drenaje. Bueno, de la consideración que hay problemas y que hay cosas buenas, ha nacido la idea de la river restoration, en inglés, o restauración en español. Nosotros en Italia hablamos más de recuperación, riqualificación, que es en realidad un mundo que va de la preservación de ecosistemas prístinos, la conservación con algo de manejo, como puede ser la laguna de Venecia. Entonces, mi discurso es, amamos los ríos, nos preocupamos de mantenerlos principalmente por un valor de existencia, porque por una ética de la naturaleza. Pero este es el corazón que nos permite también gozar de servicios ambientales, de muchos otros beneficios, más seguridad, más agua para nuestras necesidades, más recreación y esparcimiento, que es una cosa que está teniendo cada vez más importancia. Y además nos permite reducir los costos de manejo y mejorar el paisaje, incrementar el valor urbanístico. Miren esto, por ejemplo, en Inglaterra es una política muy difusa. Tienen un río hecho desastre y tienen aquí una urbanización o una nueva urbanización. Entonces, ¿qué hacen? Gastan un poquito de plata para recuperar este río, hacerlo bonito, así que venden las casas más caras, porque a la gente le gusta un lugar bonito. Es un beneficio económico tangible. Entonces, ¿qué hacemos para esta recuperación fluvial? Un montón de cosas. No estructurales, estructurales. No estructurales significa no obras. Primero trabajar en la cabeza, la cultura, conocimiento. Planificación y procesos decisionales, que en realidad es ese mi ámbito preciso, la toma de decisiones para mejorar la situación. Normativa, incentivos, desincentivos, información, todas cosas extremadamente importantes. En la parte estructural, la primera acción es devolver espacio a los ríos para que puedan vivir, respirar, remover elementos a riesgo, restaurar la vegetación de ribera y, naturalmente, mejorar el régimen hídrico y la calidad del agua. Está de último porque está primero. Miren esto. ¿Entregarías la restauración de la Capilla Sistina solo a un constructor? Esta es la Capilla Sistina en Roma, una obra de arte muy valiosa, muy complicada. No. Un constructor no es suficiente, o capaz de manejar eso. Entonces, ¿por qué entregar nuestros ríos solo a ingenieros? Se necesita transdisciplinariedad. Aquí tenemos una situación típica, digamos, manejada. Un río con aprovechamiento hídrico, se saca agua en varias partes, se contamina, después se colecta con una tubería, un colector, una planta de tratamiento buena que funciona, que es una rareza, normalmente no funciona. Descarga y aquí vuelve a estar nuestro río con su caudal. Esta situación es problemática porque a veces cargas difusas, distribuidas,
el río las aguanta mejor que una carga concentrada, aun cuando sea tratada, el efluente de una planta de tratamiento, a menos que no sea una planta alemana, ese es el caso diferente, pero las plantas normales sueltan agua sucia. Entonces, darle un golpe de agua semisucia aquí significa matarla. Y además aquí le quitamos agua. Entonces, un enfoque descentralizado, como ven, opera de esta forma. Trata de reusar localmente, devolver el agua localmente. Si hablamos de recuperar ríos, tal vez todos ustedes están más o menos de acuerdo con esta idea, pero si hacemos una pequeña encuesta, estoy seguro que las ideas, las visiones son completamente diferentes. Por ejemplo, yo hice este experimento en un río. Algunas personas preferían esta visión del río después del proyecto de restauración, porque es limpio en su cabeza, limpio en el sentido que no hay vegetación, se ve, se puede ir con el bebé sin problemas. Otros, entre ellos yo, prefiero este río, que es el mismo, pero en condiciones naturales, con su dinámica, su diversidad, la vegetación, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene la razón? Los dos, porque es solo una cuestión de preferencia. Aquí no hay una razón absoluta. Es cuestión de qué deseamos, qué queremos. Miren esto, este es Japón. Es un proyecto, como ven, de recuperación con reforestación en algunas partes. Incluso hay una curvita aquí. Y este hasta está pavimentado, fijo. Entonces yo estaba pensando en mi cabeza, pero estos japoneses no saben nada de recuperación fluvial, de cómo funciona el río. Y miren esto, donde todo está controlado. Pero después entendí por qué. Porque en su cabeza está la visión Zen, donde cada milímetro de ese microambiente, como el bonsai, ¿cierto?, es controlado desde el nacimiento para siempre. Para ellos es el control completo de la naturaleza lo que, digamos, alcanza la perfección. ¿Cómo puedes tú decirle que está malo? Es una visión diferente. Pero nosotros que hablamos de recuperación fluvial normalmente pensamos en un río de manera integrada en este sentido. Un río donde hay agua, hay espacio, donde hay vegetación, donde hay vida, hay peces, hay macroinvertebrados, hay buena calidad del agua. Esta es la visión integrada. Y entonces la recuperación fluvial es mejorar el estado ecológico, que es lo representado en esa figurita. Aquí otro pequeño detalle que tal vez es interesante para la gente de las instituciones, Ministerio de Medio Ambiente, etc. Miren estas dos situaciones, el mismo río antes y después de los trabajos de mantenimiento. El título dice, los indicadores son una herramienta poderosa pero peligrosa, porque pueden certificar nuestra miopía. Es decir, si yo miro a los dos solo con indicadores de calidad del agua, de tipo químico, físico, bacteriológico, los dos están igual. El agua es la misma. Pero ustedes se darán cuenta que no están iguales. Aquí no hay vida, no hay vegetación, no hay nada. El lecho está plano, no hay refugios para peces, para nada. No hay incluso percepción estética. Entonces, un primer gran paso ha sido agregar a la visión de los indicadores de la calidad, digamos, químico-física, la calidad biológica, involucrando a todas las especies que están viviendo en el corredor fluvial. México norte occidental, la cuenca del río Ayuquila. Problema de contaminación, como lo ven aquí. Aquí agoniza el río Ayuquila. Pescadores que mueren de hambre porque ya no tienen peces. Un gran programa que fue promovido por la Universidad Local de Guadalajara. Denuncia y acción legal por un lado, fuerte. Investigación por otro lado. Educación ambiental. Reforestación. Participación y autoorganización. Resultado, volvió a la vida. De verdad hubo un gran mejoramiento. Es más, esta autoorganización de municipalidades involucradas en esta cuenca ha tenido tanto éxito que ha sido reconocida jurídicamente, no existía antes. Entonces ahora el gobierno la financia poco, pero por lo menos le reconoce un rol.
las recomendaciones importantes, a mi modo de ver, de este proyecto que tenemos, es que es súper importante hacer red, networking, esa horrible palabra, pero es muy importante hacer red, es decir, comunicar, intercambiar informaciones, sensibilizarse, saber que tenemos problemas comunes. Es muy útil establecer programas de cooperación, de verdad. Con la interacción da un beneficio mutuo, o sea, no piense que nosotros europeos vamos a México, Brasil, Chile, Santo Domingo, a enseñarles soluciones. No es así, es un intercambio. Como le mostré de Guayaquil, nosotros aprendimos mucho. En Brasil también. Ahora tenemos casos de estudio en Italia, donde nos asesoran los expertos de Brasil, de México. El tercer punto, a mi modo de ver, muy importante, es que cada país decida a nivel institucional establecer una estrategia nacional de recuperación fluvial que tenga este nombre, hable de ríos, a distintas escalas, promoviendo un enfoque de recuperación fluvial, que no es el mismo del saneamiento, es más integral. Y la primera importantísima acción, relativamente simple, es crear corredores fluviales como la mejor inversión para la seguridad futura y mejor calidad de la vida. ¿A qué me refiero? A esto. A lo largo de todos los ríos, mantener una franja de territorio que es del río, donde él se puede mover, puede desbordar, puede comerse esta vegetación, se recrea, porque esa dinámica es lo más bonito, importante y valioso. Si no hacen esto, van a caer en nuestro principal error. Aquí mañana se llena de industrias, de galpones, de carreteras y después inundaciones, costos, daños. Entonces, esta es la mejor inversión. Muchas gracias. Queremos invitar ahora al señor Paolo Petri. El señor Petri nos hablará sobre estrategias de conservación del agua dulce de The Nature Conservancy y especialmente sobre sus programas de fondos de agua en Latinoamérica. Bienvenido, Paolo. TNC, para nuestros amigos, llamamos The Nature Conservancy. Y nuestra misión es conservar las tierras y agua de las cuales dependen toda la vida de esta tierra. Es un texto sencillo que es fácil de hablar, pero muy difícil de cumplir. Hoy, TNC está globalmente distribuida en casi todos los continentes, actuando en 38 países, con muchos programas de muchas acciones distintas de conservación, desde trabajando con el desarrollo de nuevas áreas protegidas, de trabajos en cuencas, de intercambio con grandes complejos mineradores, con empresas de agricultura y con comunidades locales, porque el principio de actuación de TNC es un principio no confrontativo. Es que hablamos con todos y buscamos soluciones comunes que sean compatibles para todos, porque hay que compatibilizar el desarrollo con la misión que tenemos. Específicamente sobre aguas, tenemos uno de los grandes desafíos globales, que es asegurar agua para la humanidad. Y dentro de esto hay una prioridad global, que son desarrollar políticas y prácticas de uso sostenible de la naturaleza. Eso desarrolló varias estrategias en distintas escalas espaciales. Y una de estas estrategias son los fondos de agua, que están directamente vinculadas a los suministros de agua para grandes ciudades. Agua para nosotros es el medio de cambio climático. Lo que parecía un descalabro cuando hablaban de eso algunos años atrás, de ríos secos, de condiciones precarias de suministro de agua, la gente nos miraba así. El tipo no regula bien. Pero el escenario que están viendo aquí no hace mucha diferencia en descampados donde no hay gente. Pero si miramos globalmente dónde están ubicadas las grandes aglomeraciones humanas,
el riesgo de escasez de agua es real. Mientras que solo 15% de las cuencas globales tienen un problema de escasez de agua, aproximadamente la mitad de todas las ciudades con más de 100.000 habitantes están en cuencas con problema de agua. Así que la humanidad tiene una búsqueda innata de se poner en problemas. Bueno, lo que es que sugerimos nosotros como posibilidad. Como Andreas ya habló de los descalabros de la ingeniería, yo solo voy a listar rápidamente algunas cosas que estamos intentando implementar de una manera un poco distinta, siguiendo el modelo que él propone. Las intervenciones tradicionales son operaciones de infraestructura dura. Lo que proponemos nosotros es que necesitamos una planificación y un rediseño de la infraestructura fluvial y una reoperación de las infraestructuras. Por ejemplo, la cuestión del manejo mejor y de operación de los embalses puede sanar grande parte de la degradación de los sistemas fluviales si manejamos con objetivos múltiples y no solo con objetivos de producción de energía, por ejemplo. Manejo de control de inundaciones. Él ya mostró lo que pasó en Italia y cuál es la necesidad real de establecer reconexiones de las planicies inundables. Porque sin las planicies inundables o sacamos la gente o vamos a continuar construyendo muros cada vez mayores y vamos a tener riesgos cada vez mayores con impactos económicos globales cada vez mayores. Y tradicionalmente en la parte de uso de recursos de agua mayor, que es la parte de agricultura, que consume 70% de toda el agua que es consumida en el planeta, y de este 70%, 5 grandes conglomerados alimenticios y de bebidas consumen más agua do que todo el consumo doméstico mundial personal. O sea, hay que trabajar en eso. ¿De qué manera? Intervenciones de eficiencia en la agricultura, cambiar cómo la agricultura funciona, cambiar para buscar mejor eficiencia de utilización de agua y manejar el problema de contaminación no puntual. Porque como Walter va a hablar después, controlar contaminantes que entran de forma puntual en los sistemas es fácil porque sabe dónde están emitiendo. El problema de emisión difusas que vienen de tantas fuentes y las entradas son tan dispersas que no hay cómo controlar. Porque viene del paisaje, pues la intervención tiene que ser a nivel de paisaje y no a intervención a nivel del río. A nivel de servicio de agua, hay que invertir, además de la infraestructura de agua para la industria y para la urbana doméstica, hay que crear mecanismos de gestión de cuenca eficiente. Se habla muchísimo de gestión de cuencas, pero se mira solo un lado de la moneda. Hay que mirarlo desde un punto de vista sistemático que abarque todas las diferentes facetas que se necesitan para mantener la salud de los sistemas. Porque si no, el agua que sale de ahí no nos va a prestar para beber. La otra cuestión es trabajar con la cuestión de derechos y adquisición de agua. Eso es una panacea muchas veces porque se puede abrir una caja de Pandora con respecto al problema de privatización de agua, pero en muchos mercados donde el sistema de agua ya está privado, hay que buscar mecanismos de cómo podemos adquirir derechos de agua para poner parte de esta agua a hacer con que los sistemas funcionen de forma más orgánica. Y finalmente la parte de infraestructura de aguas residuales fluviales, que es una infraestructura súper dura con baja flexibilidad. Necesitamos crear o reinstalar infraestructura natural que críe las condiciones de mitigación de los grandes picos de inundación y control del problema de contaminantes de las aguas fluviales. ¿Dónde queremos llegar? Nuestra idea es que si logramos aumentar la dotación de prácticas de gestión en 10% de la cadena de valor de la agricultura, podemos cambiar
la dirección de degradación que los sistemas fluviales nos ofrecen. Si conseguimos aumentar las inversiones de infraestructura natural y los suministros de agua potable en 50 ciudades grandes del mundo, vamos a mover el cuadro del mapa que nos mostré inicialmente sobre el problema de escasez de agua. No lo vamos a solucionar solo, es una parte de la solución del rompecabezas. El otro es crear un fondo de comercio de 5% de los derechos de aguas en los mercados claves donde este mecanismo es apropiado. Y por final, apoyar la creación de infraestructura natural, y aquí la verdad no es creación, de reinstitución para aguas fluviales en las 50 mayores ciudades del mundo. Como ejemplo de esto, les muestro el mapa de las varias cuencas de Estados Unidos donde estamos trabajando. Hay grandes geografías, como el caso del río Mississippi, donde la énfasis es mitigación de la entrada de nutrientes, especialmente nitrógeno, por fuentes difusas que vienen de la agricultura, que acaban criando la región anóxica en el Golfo. Una de las cosas que pasa con sistemas fluviales es que transpone el problema aguas abajo. Su vecino de abajo es quien sufre las consecuencias. Entonces, ahí hay toda una estrategia de cómo a nivel de sistema lidiar con este problema, ir buscando sacar primero las fuentes de emisión, controlando, y después crear mecanismos de depuración interna de los sistemas para que disminuya el problema final en el Golfo de México. Una de las áreas donde tenemos trabajado mucho es en el rediseño y operación de presas. En el estado de Maine hicimos un proyecto muy largo que abarcó la parte de decomisión de presas productoras de energía eléctrica. Eso es un paradigma que nadie tocaba, porque una vez que construyeron presas, estaba ahí y va a funcionar para siempre. Bueno, logramos cambiar el paradigma de una forma que restablecemos corredores fluviales que hacen con que el río funcione otra vez, restablecen los padrones migratorios de salmón y estrujón que tienen un valor cultural a las comunidades indígenas remanescentes que están ahí, pero sin sacrificio de producción de energía eléctrica. Con una readecuación de las plantas que restaron, con un aumento de capacidad de algunas plantas, se pudo sacar 2 presas que estaban en la parte baja de la cuenca, abrir corredores grandes, poner nuevas estructuras de traslado de los peces, y el sistema ahora está funcionando otra vez. Eso es un ejemplo de deconstrucción de lo que había hecho en el pasado. Ahora estamos haciendo el revés en México, en un trabajo de cooperación con la Comisión Federal de Electricidad. Estamos buscando una fórmula de cómo podemos generar hidroelectricidad de una forma más sostenible, llevando en consideración la necesidad de la cuenca, mantener los sistemas saludables, el bienestar social y los objetivos energéticos del país. El río Pachacalcos, donde estamos trabajando, no tiene ninguna presa hoy, pero hay una cartera de casi 30 proyectos posibles. Y lo que estamos haciendo con CFE es buscar una minimización de los impactos ambientales y sociales sobre los proyectos que pueden entrar, son algunas condiciones de construcción y operación. Estos proyectos son proyectos duros que no tienen flexibilidad. Entonces, si tempranamente se establece cuáles son los criterios, los ingenieros consiguen diseñar nuevas maneras de construir. En Colombia tenemos todo un trabajo de ganadería sostenible y de cambio del sistema productivo. Ahí la idea es que tenemos en la izquierda un paisaje de cierta forma degradado, y en la derecha, después de una transformación, un paisaje más integrado con procesos paisajísticos funcionando mejor, con
un aumento de la productividad ganadera, utilizando nuevas técnicas de manejo de la tierra, mejorando la genética de las vacas y criando nuevos productos secundarios del sistema, de forma que el productor rural tenga más plata en su bolsillo al final del día. Finalmente, un ejemplo le voy a mostrar una iniciativa que tenemos en Brasil, que es incentivada. La iniciativa es de la empresa de aguas de Balneario Camboriú, que es una ciudad en el sur de Brasil. Una empresa que tiene un problema serio y manejamos abarcar muchos socios, que son las 2 alcaldías locales donde está la cuenca que provee agua para esta área, la Agencia Nacional de Aguas, la Agencia de Monitoreo Agrícola del Estado de Santa Catarina, el Comité de Cuenca y varios centros tecnológicos regionales. Porque lo que tenemos es el capital natural en la cuenca que atiende a eso. En el invierno hay 90.000 personas en este pueblo, en el verano 500.000. El día 31 de diciembre 1 millón y no puede faltar agua. Entonces, invertir en esto garantiza el desarrollo y la actividad económica relacionada con atender esta población. A lo largo de los años, TNC viene fomentando el desarrollo de los fondos de agua en muchos países de América Latina y finalmente este año en Panamá, en junio, lanzamos la Alianza de los Fondos de Agua de Latinoamérica, que es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación FEMSA y TNC. Y esto es una plataforma en la cual el Fondo de Aguas de Santo Domingo estará involucrada. Es una plataforma de cambio, de intercambio, de aprendizaje, de troca de experiencias, de manera de aprendernos juntos de cómo podemos mejorar el suministro de agua para las grandes ciudades en Latinoamérica, utilizando múltiples mecanismos de conservación y ingeniería para lograr el objetivo de tener agua buena para todas las personas. Porque por final, lo que queremos es que las mariposas estén volando saludables por arriba de los ríos que corren con aguas puras. Gracias. Muchas gracias, Paolo. Le toca el turno ahora a Alemania, el señor Walter Reinhardt. El señor Reinhardt nos va a hablar de qué son las aguas residuales, qué contienen en general. Nos va a mostrar algunos accidentes internacionales de fábricas que causaron daños graves en los ríos. Y finalmente nos mostrará los ejemplos de con qué medidas se logró un buen estado, el estado actual del río Rin. Buenos días a todos, muchas gracias a todos, especialmente a María Clara y al presidente de la Fundación Río. Aunque nadie en Alemania me cree que esté aquí por un congreso, por todo el mundo piensa que esté de playa o que haría de vacaciones, pero por lo menos tengo un poco de arena abajo de mis pies. Ustedes pueden ver aquí 3 fotografías de ríos contaminados internacionales. Uno es el río Ganges en India, otro es el río Yangtze en China y otro, no sé, es algo de Argentina. Bueno, para entrar un poco, para informarles un poquito más, la contaminación de los ríos de cada día, que no se ve al principio se ve las latas y las botellas que están flotantes en los ríos. Pero, ¿qué son las aguas residuales urbanas? Hay que saber por lo menos un poquito de qué se trata. El vertido procedente de las viviendas, de las oficinas, instalaciones comerciales, lo más importante es la materia orgánica, residuos de comida, materia fecal, algunos efluentes de talleres mecánicos, aceites y grasas. Aparecen una gran cantidad de nutrientes, nitrógeno, fósforo,
que hacen daños al agua, a los ríos, bacterias y virus causantes de enfermedades, sustancias tóxicas en general, y no olvidar los restos de medicamentos. Es en Alemania ahora un gran programa para evitar que el mejoramiento de la situación de medicamentos en los efluentes de las plantas de tratamientos, porque las plantas de tratamientos biológicos no tienen la posibilidad de reducir los medicamentos especiales, por ejemplo, ibuprofeno, diclofenac, que sirven para mejorar la situación de reuma, además hormonas anticonceptivas. Hemos visto que el sexo de unos peces ya ha cambiado y eso a lo largo es muy malo para la situación en los ríos, y además los nanopartículas, de esos nanopartículas hasta ahora casi no sabemos nada. Un consejo mío es por lo menos no echen los restos de los medicamentos al bando, es lo único que puede hacer en el momento, pero es muy importante. Nosotros trabajamos ahora en investigaciones con carbón activado, como la última etapa de una planta de tratamiento para reducir estas cosas, pero es muy costoso. Yo presento 4 ejemplos realistas que pasaron en Alemania y en otra parte del mundo. Para nosotros en Alemania, el catástrofe más caracterizado para una destrucción de un río, el río Rin, fue el catástrofe de Sandoz en el 1986, un incendio en el depósito 956 de la compañía Sandoz, una compañía química cerca de Basilea. Los bomberos hicieron lo que pudieron hacer, extinción del fuego, pero con el agua usada por el cuerpo de bomberos llegaron más o menos 20.000 metros cúbicos de agua de extinción, muy contaminado con 30 toneladas de pesticidas y 200 kilogramos compuestos de mercurio, muy tóxico para el río, se descargan directamente al río. La destrucción se ha extendido hasta unos 500 kilómetros a lo largo del río Rin. Ha durado 2 años más o menos la recuperación. Eso fue por los tributarios sanos del Bosque Negro, etc. Y bueno, era un ejemplo muy malo. Hoy día exigimos depósitos para aguas de extinción en esos casos. Otro catástrofe inesperado fue en el año 2005 en la provincia Jilin, en China, una explosión en una planta química cerca de Harbin, grandes cantidades de nitrobenceno, también muy tóxico, se vierte al río Songhua, y fíjese, ha durado hasta el 24 de noviembre, hasta el 6 de diciembre, todavía la ola tóxica se ha acercado al río Amur, un río muy importante en Asia, uno de los ríos más ricos en especies diferentes en pesca del mundo. La ciudad de más de 1 millón de habitantes. Bueno, después de tantas cosas malas, algo bueno, más interesante que puede hacer el Estado, solo en forma muy corta. Medidas preventivas por el Estado. Se necesita una ley ambiental o una ley de agua con la exigencia de cada actividad que usa agua, toma de agua o verter aguas residuales en un cuerpo de agua. Necesita un permiso con límites, otorgado por el ministro o otra autoridad, depende de la situación legal aquí en el país. Hace falta normas y decretos que definen estos límites para diferentes parámetros. Yo aconsejo que se necesiten grupos entre la industria y la administración que colaboren juntos para crear estos límites. No es una cosa sola de la administración,
es sola de ambos. Ambos tienen que invertir sus conocimientos. Bueno, aparte de eso, hay un instrumento de la legislación en Alemania de protección de agua, es quien contamina tiene que pagar. La ley sirve adicionalmente como estimulación. La firma paga menos cuando descarga menos. Sirve adicionalmente como estimulación para inversiones en sistemas de tratamiento de aguas. Se dirigía todo que descargan directamente en aguas superficiales. El Estado usó esos ingresos para financiación comunitaria en el sector público, alcantarillado, plantas, tratamiento. Pero hay que asegurarse que esos ingresos no van a otros canales, hay que invertirlos en cosas medioambientales, es importante. Bueno, unos consejitos, pero ahora voy a terminar con el ejemplo del río Rin. El río Rin es nuestro río más importante en Alemania. El río Rin tiene una longitud de 1.230 kilómetros, viene de Suiza, tiene una estructura política de 9 países: Suiza, Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Y además la duquesa de Liechtenstein, no sé cómo se llama, es muy pequeño en Austria, en la parte. Bueno, sirve para unos 5.5 millones de habitantes para agua potable, y 50% de la industria química de Europa se encuentra a lo largo del río Rin. Entonces es un río con mucha presión, pero era posible de ponerlo en un buen estado. Eso voy a informarles un poquito. Y además, muy interesante es la navegación anual. Hay unos 11.000 buques que pasan entre Suiza y Holanda, tanques y buques con que sea arena o todas las cargas. El caudal, de vez en cuando hay crecidas muy graves, entre 1.000 metros cúbicos hasta unos 8.000 metros cúbicos. Después de la Segunda Guerra en Alemania, las fábricas tienen un renacimiento muy rápido y descargan muchísimas cargas directamente al río porque faltaron también plantas de tratamiento. Los países a lo largo del río Rin se encontraron en Estrasburgo en el año 1987 y elaboraron junto un programa de acción Río Rin, reducción de vertimientos por aguas residuales, programa de plantas de tratamiento para industria y comunidades, exigencias altas, reducción de sustancias prioritarias, por ejemplo, sustancias como sustancias tóxicas, por ejemplo, mejoramiento de procesos industriales y aumentar las medidas de seguridad en plantas industriales, reducción del vertimiento por fuentes difusas de la agricultura, de la erosión, por ejemplo, aguas pluviales, instalación de estaciones de monitoreo a lo largo del río. Eso también era una tarea muy interesante. Reducción del ritmo del control, del cumplimiento de límites, como les acabo de verles de mi empleado, por ejemplo. Permiso por inspectores del Estado hasta 8 veces al año. Hoy vamos solamente a plantas de tratamiento donde sabemos que cumplan las leyes 2 veces anual. Y colonización del río Rin por salmones. Había un programa de Salmón 2000 y hoy día viven salmones en el río Rin. Además tenemos por la Comisión Internacional de la Protección del Río Rin, una norma internacional, es decir, cuando pasa algo en Suiza, hay
una conexión directamente a otras estaciones en Alemania, a Francia y hasta Holanda. Como pueden ver, como por ejemplo compuestos halogenados en el año 1985, la carga en la frontera alemana-holandesa eran 4.700 toneladas anual, y hoy día tenemos 833. Fernando va a decir es demasiado, pero vivimos en un reto industrial también, algo hay que evitar, pero no todo se puede. Aquí un esquema de la vida acuática, vida pequeña, digamos. Casi en el año 1971 teníamos unos 75 especies, hoy tenemos más de 160 especies que viven muy sano en el río Rin. Y otro ejemplo es, por ejemplo, otros animalitos que viven en el río también es casi igual. En el año más malo, 70, unos 75 especies, hoy día más de 175. Unos ejemplos del río Rin, unas fotografías, aunque todavía mucha industria, BASF, por lo menos tiene una costa de 4 kilómetros a lo largo, orillas al río Rin, es en buen estado. Es el famoso Valle del Río Rin. Bueno, señores, quisiera terminar así. Gracias por su atención. Un momentito. La última frase. Depende de nosotros qué handicap tenemos para mejorarlo. Hay que estudiar, practicar y entrenar. Y bueno, un mal río es un mal handicap. Entonces, todo el mundo tiene que mejorar su handicap un poquito. Gracias por la atención. Finalmente, queremos invitar al señor Fernando Vázquez, a quien de paso queremos agradecer su apoyo para la conformación de este grupo de panelistas. Nos presentará la experiencia de caso del río Bogotá, su proceso de degradación, el trabajo que se ha hecho para su recuperación y cómo los bosques, además de combatir el cambio climático, son una oportunidad para la recuperación de las aguas. Buenos días a todas y a todos. Nace en la Laguna del Valle, en el páramo de Huacheneque, a 3.250 kilómetros sobre el nivel del mar. Aguas puras y cristalinas, aunque han tenido estas aguas una afectación por ganadería, por cultivos de papa y por contaminación química también, pero ha empezado a controlarse desde que nosotros pisamos ese territorio. El río a la izquierda y el río a la derecha en la parte de la ciudad. El río Bogotá nace a los 3.300 metros sobre el nivel del mar, tiene 385 kilómetros de recorrido, es un río pequeño, pero resulta sumamente importante por estar en la capital y por abastecer una gran cantidad de habitantes de consumo de agua. Y tiene muchos afluentes, todos ellos contaminados. Cada que un río más afluye al río, más grave es el problema. Desembocando en el río de la Magdalena, y que seguramente a ustedes acá en el Caribe les tocará parte de esa contaminación del río Bogotá, que es inmensa permanentemente. El Pozo de la Nutria es un sitio extraordinario, donde había en algún momento nutrias. La nutria tiene un rango muy grande, del páramo hasta zonas marinas, agua dulce, agua salada, es un animal extraordinario. Por supuesto ya no tendremos la felicidad de encontrarnos con alguno allí. Y en la parte baja, algo insólito, sacamos un carro, un automóvil, un Plymouth del año 54, que alguien parece ser en alguna borrachera, al no prenderle el carro, pues decidió
tirarlo al río y como elemento simbólico lo retiramos de allí. El pozo del oso, abajo del pozo de la nutria, abajo del pozo de la calavera, y ya en la ciudad, digamos, los límites de la propiedad privada que hacen una separación sobre su propia ronda con unas latas. Después de esta navegación, que generó un escándalo muy grande porque el río, uno de los problemas graves que tenía era que se mantenía como un problema oculto, lo tenían guardado para sorpresa de todos nosotros. Entonces ya ese muro de lata no existe sino un muro de cemento, pero continúa el derecho de propiedad sobre la misma ronda del río. Las vacas en el río, las vacas que suben, las vacas que bajan, en el verano se meten al río para apaciguar su sed. No existe ningún control sobre el río Bogotá, de ninguna autoridad. Contaminación de una fábrica de papel, es una contaminación severa y grave. Esa fábrica tuvo de ser cerrada en algún momento, pero ahora ha reiniciado sus actividades. Son 7 millones de habitantes y cerca de 500.000 en toda la influencia de la ronda, la que vierte sus aguas residuales total y completamente al río Bogotá desde 1952. Práctica que continúa hoy en día. En aquel entonces en Bogotá había 780.000 habitantes, hoy en día son más de 7 millones de personas y se sigue con la misma práctica. Todas las aguas residuales domésticas, las aguas servidas, van al río Bogotá sin ningún tratamiento. Residuos sólidos, como ven hay partes del río que están totalmente colmatados de basura y de residuos y uno pudiera inclusive caminar por allí, el agua va por debajo, uno puede caminar porque se ha ido solidificando y solidificando. Ese es el modelo de civilización que tenemos. Ese es uno de los afluentes, el río Apulo, que tiene una enorme cantidad de detergentes y los detergentes en Colombia se producen a base de fósforo y los fosfatos son unos contaminadores supremamente grandes y graves a pesar de ya existir jabones no detergentes, jabones biodegradables. Pero la legislación en Colombia es frágil, la corrupción es poderosa y grande, y eso hace que los legisladores acomoden muchas veces las mismas normas para proteger industrias que son verdaderamente irresponsables. Ese es el río Bogotá, desembocando en el río de la Magdalena. El río oscuro, el río negro que está en la parte alta, desemboca en el río amarillo, en el río Café. Toda esa contaminación que posteriormente en Barranquilla, en agua de ceniza, desemboca a las aguas territoriales de todo el Caribe sin que absolutamente se haga nada. 79 kilos de cromo, 80 kilos de plomo diariamente, 20 toneladas de hierro, 1.8 toneladas de sólidos suspendidos y 5.2 toneladas de detergente. Eso lo recibe permanente y diariamente el río Bogotá y seguramente en ascenso, increciendo. Hay otro problema complicado con el río Bogotá, es que el 65% del consumo de agua de la población de Bogotá recibe aguas del río Guaitiquía, que está en la cuenca del Orinoco. Y de manera mágica, la empresa de acueducto y alcantarillado, que es la gran contaminadora a propósito del río Bogotá, saca el agua de la Orinoquía, la mete en un tubo de 8 kilómetros y la pasa para la cuenca del Magdalena sin ningún permiso, sin ninguna autorización, que seguramente los venezolanos podrían reclamar porque esa agua, por su naturaleza, por la gravedad, debería ir a esa cuenca para el uso del agua. ¿Se trata de descontaminar o de no contaminar? Es una reflexión que nosotros hacemos. Se trata evidentemente de no contaminar para no tener que descontaminar. Si no se paran los flujos de contaminación, los vertimientos de aguas residuales, ¿para qué se invierte dinero en descontaminar? De los 8 metros cúbicos que en una primera cuenca se tratan, solamente alcanzan, por limitación de la capacidad instalada, tratan 4 metros cúbicos. Los otros 4 metros siguen derecho. Pero esos 4 metros cúbicos que se tratan a un costo de más de 4.000 millones de pesos mensuales, no sé qué transferencia hay en dólares, 4.000 millones de pesos mensuales, esos 4 metros tratados de sólidos suspendidos, un tratamiento primario, vuelven y lo echan al río 50 metros adelante. Eso se llama detrimento patrimonial. Eso es un delito ambiental que se comete diariamente a la luz de todos nosotros, a la luz de todo el planeta. Ese es el río en invierno, en la parte alta, en Suezca. Ese es el río en invierno, es un río extraordinario. Estos ya son los bosques que nosotros hemos construido desde hace 15 años, porque si bien no podemos tratar, no tenemos cómo resolver el tema de la contaminación química, sí podemos trabajar en temas de reforestación, en temas de restauración ecológica, que es lo que hemos venido haciendo. Gran ayuda le hacen al río este tipo de intervenciones.
Estos son algunos bioindicadores del río, porque en la parte alta donde estamos nosotros aún existen como indicador de oxígeno 4.5 miligramos de oxígeno por litro, lo que permite la existencia del pez capitán, que es un pez endémico, el Haemophilus mutisi, el cangrejo de río, el capitanejo y la guapucha, y conservamos de estas especies, aunque su nivel de contaminación es considerablemente alto. Este era un ícono geográfico extraordinario en los años 50, se llama el Salto de Tequendama. En la parte izquierda vemos el caudal enorme del río. Allí van matrimonios, a realizarse matrimonios allí, una cosa muy romántica, extraordinaria. Hoy en día lo que tenemos a la derecha es lo que ha terminado el Salto de Tequendama. Esta es una lechuza y una familia de lechuzas en el cañón de las lechuzas, donde nosotros hemos intervenido, donde trabajamos en Suezca, y es un indicador extraordinario de dominio de territorio de esta grandiosa ave. Tuvimos que navegar con estos trajes, ¿no? Porque el olor, las emisiones y la liberación de metano que explota, como el río Osama, acá también hay unas pequeñas explosiones, que es liberación de oxígeno por descomposición de materia orgánica. Este río Bogotá, si uno en el momento oportuno echara un fósforo, podría incendiarse. Sería una gran paradoja, pero podría suceder. Bueno, aquí hemos recorrido algunos ríos, hemos visto algunos ríos de ustedes, unos ríos que lo que vemos inicialmente en algunos es extraordinario. El río Yuna, el río Jima, el río Fula, que nos ha llamado mucho la atención, este río, cómo la gente lo aprovecha. Y yo no pude dejar de meterme al agua. Yo al ver estos caudales, hay mucha basura de papitas, de plástico, de botellas, en fin. Pero me pareció extraordinario, aunque está muy intervenido, pues porque hacen piscinas para turismo, pero tuve que meterme, sentí un gran placer, y gracias a esa agua fría todavía siento los beneficios de esa agua bendita. El río Mainón, que fue donde estuvimos, el río Osama, es curioso, es extraño, es sorprendente, y lo que uno encuentra acá es que lo que es sostenible no es el desarrollo, sino la pobreza. Precisamente la pobreza es lo que sigue siendo sostenible. Tal vez la poesía sea una manera de comprender mejor la naturaleza. Como un obsequio para su memoria, terminaré con un poema que se leyó en el transcurso de la exposición del poeta Raúl Gómez Játiv, que murió recientemente en Cartagena abrazado a un bus, se suicidó y dijo: existe allá en lo alto del río una naturaleza casi intacta. Existes tú, viajero del río, y existe el río. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Fernando Vázquez. Este hermoso escenario que tenemos y que hemos logrado montar el día de hoy, la presencia de estos extraordinarios panelistas, el esfuerzo que hemos hecho todos de estar aquí y de oír eso, no tiene sentido, ni tendría sentido si no actuamos. Actuar es fundamental. La realidad que tenemos es inaplazable. Lo hemos visto y lo estamos sintiendo con este recorrido que nos han hecho y que hemos hecho. Por eso, la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enrique Sureña ha querido dar el primer paso en esa acción, y es medir la huella de carbono que causamos realizando este evento. Con la finalidad de dar ese primer paso y de realizar una siembra compensatoria para empezar a trabajar por nuestros recursos, para que nos unamos todos y podamos recuperar las aguas de nuestro país. Quisiera pedirle a Fernando que en unos minutos nos cuente cómo midió la huella de carbono que estamos causando. La medición de la huella de carbono, esto es un indicador importante hoy en día, promovido por Naciones Unidas como un indicador para reducir costos ambientales y costos financieros en las compañías. Es uno de los instrumentos, como la huella hídrica también, que permite asumir una mayor responsabilidad social en manejar ecoeficiencias en el consumo energético, porque consumimos más de lo que necesitamos. Somos más habitantes cada vez en el planeta, y esto nos está llevando ese consumo excesivo energético, porque somos adictos a la energía. No podemos vivir sin ella.
Cada vez la presión de la publicidad y del mercadeo hace que consumamos y compremos más, y es la gran paradoja que tiene y el reto que tiene el modelo de civilización nuestro. ¿Cómo hacer desarrollo sostenible utilizando los recursos naturales? Parece que fuera imposible. ¿Cómo consumimos menos cuando se trata de consumir más para que exista un mayor Producto Interno Bruto, para que exista mayor empleo? Allí estamos enfrascados en una situación realmente compleja. No tenemos la solución, no existe la solución, pero en el entretanto debemos por lo menos consumir con mayor eficiencia, y lo que consumamos que emite gases de efecto invernadero, especialmente metano, CO2, que por lo menos esas emisiones puedan ser capturadas por los bosques. Ese CO2 pueda ser atrapado por los bosques. En los bosques extraordinarios que ustedes tienen está depositado una gran cantidad de carbono, una gran cantidad de CO2. Si bien estos gases de efecto invernadero producen un equilibrio en la temperatura, de tiempo para acá ya ha superado la capacidad atmosférica de ese efecto invernadero y ha empezado a producir consecuencias que ustedes seguramente las conocen. Las áreas analizadas son el consumo de agua, el litro de agua, consumo de electricidad, hora de consumo eléctrico por kilovatio hora, consumo de papel, kilogramos, resmas, hojas, producción de residuos, kilogramos de residuos, movilidad terrestre, kilómetros recorridos, movilidad aérea, especialmente de nosotros, los invitados, emisiones de CO2, huella de carbono, toneladas de CO2 equivalente, que reúne los 6 gases de efecto invernadero como una unidad de medida para meterlos todos en el mismo saco, y las compensaciones forestales que permiten una mitigación de ese impacto. Nosotros hemos construido una metodología que además, cuando se hace para una empresa, para un edificio básicamente, se hacen unas encuestas también para conocer el pensamiento de la gente que trabaja en ese edificio, para mezclar tecnología con elemento cultural que permita tener un comportamiento más austero. Y se manejan protocolos de Naciones Unidas y normas ISO que han protocolizado y han reunido, digamos, los mecanismos para que esto tenga unos estándares internacionales. Entonces, la electricidad, un kilovatio hora, emite más o menos 589 gramos de CO2, el agua por un metro cúbico 8 kilogramos de CO2. Cuando estas aguas residuales no tienen tratamiento, liberan, al descomponerse la materia orgánica, liberan metano, que es un gas 23 veces más grave que el CO2. El papel, kilogramo de papel, 3.24 kilogramos de CO2. Los residuos, un kilogramo de residuo genera más o menos 3 kilogramos de CO2. La movilidad terrestre, un galón de gasolina, 9.5 kilogramos. Un galón de diésel, 10.6 kilogramos. Y el gas natural también. Y los vuelos, un kilómetro de recorrido, generalmente generan 139.5 miligramos gramos de CO2. Las horas que calculamos para este evento es de 8 horas. El CO2 emitido es de 9.23 kilogramos. Los árboles equivalentes para capturar este CO2 emitido es de un árbol. En el consumo de agua se consumieron o se van a consumir 13.320 litros de agua en consumo de agua, como en uso de sanitarios, de baños y demás. Incluye el uso sanitario y consumo de aguas y bebidas para 1.100 personas, que fue lo que se calculó en un evento que está durando cerca de 4 horas. El papel, se han consumido 53 kilogramos de papel. El CO2 es de 171 kilogramos y la equivalencia en árboles es un árbol. En residuos, la basura que vamos a producir acá, que se está produciendo, son normalmente 292.5 kilogramos. El CO2 emitido son 877 kilogramos, árboles equivalentes 3. La movilización, que son 100 vehículos pequeños, 10 buses, 50 jeeps, unos recorridos aproximados que se han calculado de 3.000 kilómetros, para los 10 buses 300, para los jeeps 1.500, un total de 4.800 kilómetros, y se emite cerca de un poco más de 1 tonelada. Se deben plantar por este concepto 3 árboles. Y lo que más se emite, evidentemente, son los viajes nuestros, de Bogotá a Santo Domingo, Bogotá, el viaje mío, el de Roma, Santo Domingo, Roma, el de Frankfurt, Santo Domingo, Frankfurt. Entonces, se han recorrido 35.564 kilómetros. El CO2 es más de 4 toneladas de CO2 y se deben sembrar 14 árboles. Y aquí está, digamos, un resumen
Y esto nos arroja, hay unas equivalencias a través de los proyectos MDL que está desarrollando justamente, escuchaban las noticias, que hay una reconversión de toda la infraestructura energética de Santo Domingo para hacerla ecoeficiente, y se está desarrollando un MDL, un mecanismo de desarrollo limpio, que seguramente le permitirá a República Dominicana obtener bonos de carbono. Entonces se han emitido más de 6 toneladas de CO2, lo que significa que se deben sembrar 25 árboles. Tengo entendido que van a sembrar 1000 y van a superar evidentemente lo que es esta medida. Ayer tuvimos el gran placer de sembrar unos árboles caoba aquí en la universidad. Se sembraron, no sé, como unos 15 árboles. Ya dejamos nosotros acá un árbol a donde venir a depositar nuestro espíritu viajero cuando curamos, y estar seguramente encima de la aureola de esos caobos, aunque Walter ha dicho que quiere tumbar mi árbol, porque voy a mostrar más adelante un video de él bailando Sorba el Griego. Digamos el per cápita, porque es muy importante saber cuál es el per cápita. La emisión per cápita con esa población que asiste acá es de 1.04 kilogramos. 1 kilogramo por persona estamos emitiendo. Ahora, tengamos en cuenta que este es solamente un evento aquí en República Dominicana. El planeta está lleno de eventos, lleno de consumo. Tal vez no nos alcance para que la especie humana superviva, porque no es el planeta el que está en riesgo. No hay que salvar el planeta. Lo que hay que hacer es lograr la perpetuidad de la especie humana en el planeta. La supervivencia de la especie humana en el planeta creo que no va a tener problemas en sí mismo. Entonces ese 1 kilogramo por cabeza, pues seguramente va a ser compensado por la reforestación que se haga, que es una de las medidas importantes para poder avanzar en la protección del planeta. Muchísimas gracias. Tendremos la siembra compensatoria el sábado 5 de octubre en la finca de Reagro. Están todos cordialmente invitados, y como ha dicho Fernando, sembraremos 1000 árboles, no solamente por la compensación de este evento, sino de todas las actividades y eventos que normalmente realiza la universidad y la fundación. Señores, el agua es la vida del futuro del país. Es la vida nuestra, es nuestro futuro, y está en nuestras manos. Los invito a todos a actuar. Sin acción no podemos salvar lo que queremos salvar. Cada uno desde su puesto, desde su vida diaria, sea un estudiante, un ejecutivo, un empresario, alguien que pertenece al gobierno, todos tenemos que tener conciencia para cambiar la situación de nuestras aguas. Quiero finalmente agradecer a los panelistas por este extraordinario tour que nos han dado sobre el agua, por los conocimientos y las experiencias que nos han dejado, y decirles que República Dominicana es su casa y siempre podrán venir y serán siempre bienvenidos. Muchísimas gracias, pido un aplauso para ellos. Gracias a todos ustedes por su presencia. En nombre de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enrique Sureña, muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo. Que tengan una feliz tarde.